¿Es ético o moral el sistema del capital? ¿O los empresarios se vuelven ricos lucrando con la pobreza del resto del pueblo? Pongamos un ejemplo para poder analizarlo de manera más clara. Hablemos de Bill Gates. Quisiera que si alguna de las personas que está viendo este video siente que es más pobre económicamente o que su vida es peor en algún sentido por culpa de Bill Gates, por favor, escríbanlo en los comentarios. Quiero decir, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo en este momento, y si la teoría de que los empresarios se hacen ricos robándole la riqueza a los pobres fuera cierta, esperaría algunos miles de comentarios de cómo Bill Gates empeoró sus vidas en este momento. Bill Gates amasó su fortuna gracias a la creación del sistema operativo de Windows. Pero, ¿qué pasó con el resto del mundo que quedó condenado a la miseria y a la pobreza debido a que Bill Gates creó su riqueza? Basándose en la tecnología que había creado Bill Gates y mejorándola, se lograron desarrollar otros programas como Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Photoshop y últimamente Google Meet y Zoom, entre muchos otros más. Y te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con el tema que estamos tratando de discutir? En realidad la respuesta es bastante sencilla. Gracias a ese primer invento de Bill Gates, se lograron desarrollar una serie de programas basándose en ese primer invento, y junto a esos programas se desarrollaron muchos nuevos trabajos que antes de ese primer invento no existían. Ahora existe el trabajo de diseñador web, existe el trabajo de editor de video, de editor de foto, y últimamente, debido a la pandemia, casi todo el mundo se ha beneficiado de las videollamadas y del teletrabajo, que sin ese primer invento del capitalista de Bill Gates no hubiéramos podido realizar. Ahora te pregunto, ¿cuántas personas en la humanidad se han beneficiado de todos los puestos de trabajos que se han generado a partir de la creación del sistema Microsoft y todos los programas que se han derivado a partir de él? ¿Y cuántos de ellos les pagan mensualmente a Bill Gates? Nos beneficiamos millones, e incluso cuando Bill Gates muera, nos seguiremos beneficiando muchos millones más. Y la retribución que le hacemos a Bill Gates por haber contribuido a que tantos millones de familias alrededor del mundo puedan salir de la pobreza o puedan trabajar y mejorar las condiciones de vida o su contexto de vida, es muy reducido. Pero volvamos al tema de fondo. Esto es lo que te permite el sistema del capital, poder emprender y crear algo y que a partir de esa creación tú puedas ser retribuido económicamente. Y no solamente tú, sino que a partir de ese invento o ese emprendimiento se puedan generar muchos puestos de trabajo más, contribuyendo al desarrollo y a la mejora de las condiciones de vida de muchas personas más. Entonces, ¿por qué los candidatos políticos mienten cuando dicen de que hay empresarios que lucran con la pobreza y miseria del pueblo porque hay un sistema capitalista que permite que eso pase y este político misericordioso y piadoso va a romper con ese sistema? Como acabas de darte cuenta, ese discurso es mentira y el fin que hay atrás de ese discurso no es para nada altruista. Te puedo asegurar que ese discurso no tiene ningún propósito de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Pero ese será tema del siguiente video. Gracias por ver este video y bienvenidos a Publicítalo.